Bueno, pues entrando en materia, el gráfico dinámico es una herramienta muy parecida a la tabla dinámica. La única diferencia que existe entre ambas herramientas es de que en vez de ver los datos en forma de tabla, vamos a resumir la información gráficamente, ¿sí? Así como en Excel tenemos la posibilidad de crear gráficos, ya sea de barras, de columnas, circulares, de líneas, de área, etcétera. Esos gráficos son estáticos, pero aquí con esta herramienta de gráficos dinámicos, la diferencia es de que también van a poder ser interactivos y nos van a ayudar a resumir la información de la misma forma en que construimos nuestras tablas dinámicas, con las mismas 4 secciones que estamos acostumbrados, que son la de filas, la de columnas, la sumatoria de valores y la de filtros. Y tenemos un selector de campos también. Nada más que aquí vamos a ver la diferencia, que aquí en gráficos dinámicos a las filas se les cambia el nombre. Bueno, de una vez vamos a empezar en este primer ejercicio en el cual nos solicitan 20 países con el mayor número de becarios y vamos a usar un gráfico de barras 3D. Vamos a verlo más detenidamente aquí con un ejemplo. Entonces, imaginemos que vamos a construir esta tabla dinámica con los 20 países que tengan el mayor número de becarios. ¿Sí? Entonces, nos vamos aquí a nuestros datos, nos vamos a ir a insertar, pero ya no va a ser aquí en el primer botón de tabla dinámica. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es más o menos aquí al centro de nuestra cinta de opciones. Vamos a localizar aquí en la sección de gráficos, este bloque que está al centro, dice, empieza con gráficos recomendados y termina con un botón que dice gráfico dinámico. Vamos a usar este botón, gráfico dinámico, y de la misma manera que nos pasó con las tablas dinámicas, aquí simplemente confirmamos que el rango sea correcto. El Excel automáticamente busca todos los valores que tengan, mejor dicho, todas las celdas que tengan información con la misma estructura, y únicamente aquí vamos a dar a aceptar para confirmar este rango. Estamos ahora en una hoja nueva, ¿sí? Tal como lo hacíamos en la tabla dinámica. De hecho, aquí vemos que hay dos espacios en nuestra área de trabajo. El de la izquierda, que es para una tabla dinámica, y aquí hay más o menos, aquí a la derecha, bueno, se puede decir que en el área central, porque en nuestro panel derecho tenemos el selector de campos, la lista de campos, que es esta de aquí. Y aquí está lo que les comentaba hace unos momentos. Tenemos todavía la sección de filtros. Aquí ya no dice columnas, ahora dice leyenda, entre paréntesis, serie, que sería lo equivalente a lo que se va a graficar en el eje vertical, en el eje Y de un gráfico. Y en vez de que en el siguiente segmento diga líneas, mejor dicho, diga filas, aquí tenemos la sección de filas, ahora dice ejes, que sería el equivalente al eje horizontal, el eje de las X, el eje cartesiano. Sabemos que para construir un gráfico pues tenemos los dos ejes, el eje horizontal y el vertical. Entonces, en vez de filas, este va a ser el eje o categorías, y en columnas se denomina leyenda y entre paréntesis serie. Y la sección de sumatoria de valores permanece igual. Entonces vamos a ver cómo sería el crear este gráfico con los 20 países que tienen el mayor número de becarios. Identificamos que el campo principal pues sería ya sea nombre de becario o consecutivo, que es el que nos va a permitir contabilizar cuántos becarios hay. Al igual que el de país, ¿verdad? Sabemos que el desglose se va a hacer por país. Entonces, bueno, vamos a hacer clic aquí en país. Con esto nos da la lista de todos los países que se tienen en ese campo. ¿Sí? Todos los valores únicos que permanecen. Y se muestran en fila, uno en cada fila. Ahorita, como estoy en el área de tabla dinámica, aquí a la izquierda ya me cambió ahora la sección y me dice filas y columnas, como estábamos acostumbrados. Pero si nos pasamos a la sección de gráfico, que es aquí al centro, área del gráfico, si hacemos un clic aquí, entonces ya cambia
la descripción y ahora dice ejes y leyenda, que es lo que comentábamos hace un momento. Entonces aquí todavía no se puede crear ni la tabla ni el gráfico porque necesitamos al menos dos campos. Vamos a seleccionar el otro campo que sería, por ejemplo, el nombre del becario. ¿Sí? Este lo vamos a poner aquí en sumatoria de valores para poder hacer la operación de cuenta. Como es un campo de texto, pues solamente podemos hacer el recuento. Y vemos que ya aparece del lado izquierdo una tabla dinámica. Y enseguida aparece un mini gráfico, una vista preliminar del gráfico que estamos construyendo. Entonces aquí nos aparecen pues algunos países, no todos. Como es un espacio muy reducido, no caben todos los países, pero aquí ya alcanzamos a ver los que tienen el mayor número de becarios. Simplemente las columnas más altas, pues ahí nos indican cuáles países son los que tienen ese mayor número de becarios. Como aquí nos está mostrando todos los países, tenemos que hacer un ajuste, ya que en las indicaciones de nuestro planteamiento del problema, solamente nos pide que mostremos 20 países con el mayor número de becarios. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar un filtro para que no nos muestre todos los países y únicamente veamos los 20 que tienen los valores más altos. Nos regresamos aquí al Excel. Y bueno, aquí en nuestra tabla dinámica, aquí tenemos el espacio para poder seleccionar nuestro filtro. En A1, aquí donde dice etiquetas de filas, ahí podemos hacer el filtrado de los datos. En este caso, como son valores numéricos los que vamos a tomar en cuenta para determinar cuáles son los 20 países que tienen el mayor número de becarios, nos vamos a filtro de valor y del lado derecho tenemos todas las variantes. En este caso, la que nos va a ser de utilidad es la última que dice 10 mejores. Hacemos un clic y sabemos que este filtro es muy versátil porque nos permite ampliar el número de elementos que se van a mostrar. No necesariamente tienen que ser 10, pueden ser más, pueden ser menos. Entonces aquí vamos a cambiar a 20. Y también podemos determinar si son los valores superiores o inferiores. En este caso nos quedamos con los superiores. Entonces vamos a mostrar los 20 elementos superiores y aquí a la derecha pues solamente está disponible ahorita la operación de el conteo o el recuento del nombre de becario. Entonces aquí ya le damos a aceptar. Y con esto ya se reduce nuestra lista, bueno, tanto en nuestra tabla dinámica como en nuestro gráfico, ya se reducen los resultados obteniendo únicamente los 20 países con el mayor número de becarios. Aquí vamos a hacer un ajuste con el gráfico porque este espacio está muy reducido y aparte no es muy funcional tener aquí este gráfico al lado de la tabla dinámica. Sobre todo porque queremos muchas veces maximizar el área de trabajo de este gráfico y en muchas ocasiones vamos a necesitar imprimirlo y queremos que abarque toda la hoja. Entonces, para lograr esto, aquí vamos a hacer un clic derecho sobre este rectángulo dentro de las marcas circulares que están alrededor de este gráfico, pero sin tocar, por ejemplo, alguna barrita o algún elemento de nuestro gráfico, sino que en un espacio vacío dentro de este rectángulo hacemos un clic derecho sin que se nos mueva el mouse, porque si se nos mueve les va a pasar algo similar a esto, que les van a aparecer tres opciones: mover aquí, copiar aquí y cancelar. Entonces, esto es cuando nuestro mouse no está fijo. Por lo tanto, cancelamos y repetimos con clic derecho hasta que aparezca este menú contextual. Aquí vemos ya varias opciones y vamos a elegir la que dice mover gráfico. Aquí más o menos al centro, mover gráfico. La opción predeterminada es que sea un objeto en la hoja 1. Vamos a cambiar a la primera opción que dice hoja nueva. Y también tenemos la posibilidad de cambiar el nombre aquí mismo, el nombre a esta nueva hoja. Entonces vamos a aprovechar y le vamos a poner, vamos a ponerle gráfico de barras
3D. Y déjenme rectifico si en las indicaciones se pide gráfico de barras 3D, efectivamente. Entonces le vamos a dejar así con ese nombre, gráfico de barras 3D, le damos a aceptar. Y vemos que ya tenemos ahora nuestro gráfico en pantalla completa, ya con una mejor área de trabajo, ya independiente a la otra hoja, que es donde está la tabla dinámica. Hoja 1 se quedó la pura tabla dinámica y una hoja nueva con nuestro gráfico ocupando todo el espacio de nuestra pantalla. Y bueno, aquí ya está más optimizado el área de trabajo. Ya aquí vamos a poder hacer ajustes en el formato, en el diseño y en los diferentes elementos de nuestro gráfico. Ya la información ya está correcta, ya está reflejada. Ya únicamente restaría hacer pequeños ajustes de presentación, de diseño, etcétera. Y bueno, para este caso de la práctica número 7, de acuerdo a las indicaciones en Classroom, se nos solicita que el gráfico sea de barras 3D. En este caso, el gráfico predeterminado que nos mostró Excel sería uno de columnas, ¿sí? Entonces, si necesitamos hacer un cambio del tipo de gráfico, nos vamos a ir al menú que aparece al final. De hecho, son 2 o 3 menús dependiendo de la versión de Office que tengamos. Ya seleccionado nuestro gráfico, vamos a tener el menú diseño, el menú formato aquí al final, siempre y cuando esté seleccionado el gráfico. Entonces podemos tener diseño, formato, presentación, etcétera. Nos vamos a ir a diseño. Hacemos un clic en diseño aquí al final. Bueno, ese es el penúltimo menú, en mi caso. Puede ser que con ustedes sea distinto de acuerdo a la versión de Office. Y aquí tenemos pues todas las opciones de diseño para nuestro gráfico. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. En vez de que sea de columnas, vamos a cambiarlo a barras 3D. El penúltimo botón dice cambiar tipo de gráfico. Vamos a hacer un clic aquí. Y observamos que tenemos una lista de todas las categorías, todos los tipos de gráficos aquí a la izquierda. Aquí podemos ver una vista previa. El primero de ellos es columnas, luego líneas, circular, barras, áreas, dispersión, mapa, cotizaciones, superficie, radial, rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascada, embudo y combinado. Dependiendo de los datos que tengamos, se podrán usar ciertos gráficos y en ocasiones pues, no se podrán utilizar. Ahora todo depende que si tenemos los suficientes datos para generar los distintos tipos de gráfico. En este caso, para un gráfico de tipo barras, sí los tenemos. La única diferencia entre barras y columnas es que barras se puede decir que es en formato horizontal y columnas sería en formato vertical, ¿sí? Aunque hay veces que genéricamente le decimos gráfico de barras tanto a columnas como a barras, pero en este caso ya específico de Excel, en este entorno, aquí cuando sea vertical será columnas y cuando sea horizontal será barras. Ok. Una vez que se selecciona el tipo genérico, vamos a ir del lado derecho a las posibles variantes que tiene cada tipo de gráfico. En este caso vemos que hay 3 variantes, 3 en 2D y 3 en 3D. La primera modalidad es barras agrupadas, la segunda es barras apiladas y la tercera es barras 100% apiladas. En el tercer ejercicio de esta sesión vamos a ver la diferencia entre agrupadas y apiladas. Pero bueno, en este caso nos vamos a ir directamente a la que dice barra 3D agrupada. Esa va a ser la variante que vamos a utilizar. Barra 3D agrupada. Le damos a aceptar y nuestro gráfico queda de esta manera, ¿sí? Aquí voy a hacer un poquito más grande la escala para que se alcance a ver bien. Y bueno, ya después de que hayamos cambiado nuestro tipo de gráfico, vamos a hacer pequeños ajustes en el diseño, ¿verdad? Aquí vemos que en la parte superior hay un bloque muy grande que dice estilos de diseño. Si queremos ver todos los estilos ya prediseñados, podemos hacer un clic aquí al final del bloque, donde hay un triangulito hacia abajo y una línea horizontal. Ese es el final del bloque y nos muestra todas las opciones completas.
Y bueno, aquí vemos algunos diseños ya preestablecidos. En este caso, todos están con fondo gris. Bueno, hay uno que tiene fondo más oscuro. Sí, podemos usar cualquiera de estos diseños. Hay uno que tiene fondo rojo, que está medio agresivo con la vista, pero bueno. Entonces, para este caso específico de barras 3D agrupadas, en este caso yo voy a dejar el de estilo 8. Ustedes pueden dejar cualquier estilo, ese no lo voy a calificar. Ahí elijan ustedes el que mejor les parezca, o si quieren hacer su propio estilo, también es válido. En este caso yo le voy a dejar el estilo 8. Podemos también cambiar la combinación de colores. Y aquí del lado izquierdo de los estilos está como una paleta ahí de colores. Podemos ahí probar con diferentes tonalidades que ya están preestablecidas. Sí, ahí pueden ustedes hacer los ajustes que requieran, la presentación que requieran. El fondo gris, por ejemplo, se puede cambiar simplemente con un clic derecho. Podemos usar, además de los colores sólidos, podemos usar también textura, degradado, imagen, etcétera. Ok. En este caso yo lo voy a dejar con ese amarillo claro. Y bueno, aquí ya también la combinación de colores, voy a usar una que contraste con ese fondo claro. Voy a usar, por ejemplo, pues sí, esa tonalidad en verde está ahí más o menos. Estos ya son ajustes ya a gusto de cada quien, son ajustes de diseño. Aquí lo único que sí va a ser calificado va a ser que el tipo de gráfico sea barras 3D agrupadas. Vamos a continuar haciendo pequeños ajustes en diseño y formato de nuestro gráfico resultante. Aquí, por ejemplo, no nos muestra qué cantidad de becarios tiene cada país. Para que se pueda mostrar, vamos a hacer lo siguiente. Cuando hacemos un clic dentro de nuestro gráfico, en la esquina superior derecha aparece un cuadrito con el signo de más. Esto nos permite activar o desactivar ciertos elementos del gráfico. Aquí, por ejemplo, tengo activos los ejes, el título del gráfico, las líneas de cuadrícula y la leyenda. En este caso, la leyenda es un código de colores que hace referencia a los datos que se están graficando. No es necesario activar la leyenda, de hecho nos está robando espacio, entonces vamos a desactivarla. Ahí está ya desactivada la leyenda. Era un pequeño cuadrito que estaba aquí a la derecha. También cada uno de estos elementos tiene algunas variantes que pueden ser configuradas a la derecha. Vemos que ahí aparece un pequeño triangulito. Cada uno de ellos tiene diferentes opciones, dependiendo del elemento que estemos activando o desactivando. Para el caso particular de los becarios por país, vamos a tener que activar las etiquetas de datos. Aquí hacemos un clic y fíjense cómo ya aparece ese numerito que nos indica cuántos becarios tiene cada país. Y a la derecha, pues vemos aquí las diferentes opciones que se muestran para las etiquetas de datos. ¿Sí? Aquí, bueno, nada más nos da la opción de poner como una llamada de datos que aquí no se ve correctamente, pero podemos ver opciones adicionales, con lo cual aquí en la derecha, en el panel de la derecha, vamos a poder precisar o configurar datos adicionales de nuestras etiquetas. Por ejemplo, aquí donde dice número, si el formato va a ser general o si le queremos poner formato de moneda, de número, algún formato específico. Ok. Aquí podemos también indicarle, bueno, va a depender también del tipo de gráfico. Hay algunos que nos permiten ubicar la etiqueta al centro, al extremo externo, extremo interno, etcétera. En este caso, pues no tenemos mayores opciones. De esta manera queda bien. Y vamos a ver qué otro ajuste vamos a hacer aquí. En vez de que nuestro título diga total, vamos a hacer aquí un ajuste. Hacemos clic y borramos directamente la palabra total. Vamos a ponerle y simplemente le dejamos 20 países con mayor número de becarios. Y también vamos a hacer un ajuste en el nombre de los países. Simplemente hacemos un clic en el nombre de cualquiera de los países, con lo cual va a aparecer un rectángulo que va a encerrar
el nombre de todos los países. Y con esto nos vamos a regresar al menú de inicio, que es donde tenemos disponibles todas las opciones para el formato de texto aquí en el bloque de fuente. Entonces aquí podemos cambiar el tipo de letra. Ahí elijan ustedes el tipo de letra que mejor les parezca. Yo voy a poner esta. Y vamos a incrementar aquí ligeramente el tamaño de... Bueno, según la resolución que tengan y según la amplitud de su pantalla. Por ahí me comentaban que no se veía completa la lista, entonces quizá en vez de aumentarlo, quizás se tenga que reducir. O prueben también incrementando el tamaño del texto y poniéndole negrita para que sea un poco más legible y podamos ver la lista de los 20 países con su respectivo número de becarios. Aquí me estoy percatando de que la lista no está ordenada alfabéticamente, o bueno, se ven como que a la inversa. Entonces aquí donde dice país y que se ve un embudo, aquí también podemos aplicar el filtro. Ya ven que lo hemos aplicado en la tabla dinámica. Aquí también podemos configurar el filtro y también el ordenamiento de los datos. Entonces vamos a hacer un clic aquí donde dice país. Es como una forma de botón y está el embudo. Hacemos el clic y elegimos la tercera opción que dice más opciones de ordenación. Le vamos a poner que sea, dice aquí, ascendente por país. Ok, sí, está correcto. Le damos a aceptar. Y bueno, sí está ordenado alfabéticamente, pero está como que de abajo hacia arriba. Entonces vamos a cambiar el orden. Si lo queremos ver en orden inverso, vamos a ponerle aquí. Sería descendente. Y luego el campo va a ser país. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora ya se ve primero los de la letra A y al final los de la letra S. Entonces, ese sería el último ajuste para este primer ejercicio. Hacemos una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio, en el cual se solicita un gráfico con el total pagado por nivel de estudios, usando un gráfico circular 3D, mostrando valores absolutos y porcentajes. Entonces vamos a nuestros datos de origen. Ok, vamos al menú insertar, botón gráfico dinámico. Ya cada quien sabe dónde se ubica dependiendo de la versión de Office. Confirmamos el rango aquí en aceptar. Y para este caso, nuestros campos clave son nivel de estudios y total pagado. Así es, total pagado de enero a diciembre. Entonces, primer clic, nivel de estudios. Segundo clic, total pagado de enero a diciembre. Ya vemos que con esto se genera tanto nuestra tabla dinámica como nuestro gráfico preliminar. Vemos que los datos son correctos. Sí es lo que nos solicita el planteamiento del problema. Nada más nos falta hacer ajustes en el gráfico para que sea gráfico circular 3D y que mostremos los valores absolutos y porcentajes. Regresamos aquí a nuestro Excel. Vamos a hacer lo mismo con este objeto de gráfico. Clic derecho, mover gráfico, hoja nueva. En este caso, esta se va a llamar gráfico circular 3D. Hacemos clic en aceptar. Y aquí está nuestro gráfico. En este caso, pues todavía no está con el tipo de gráfico correcto. Por lo regular, el tipo de gráfico predeterminado es el de columnas. Entonces vamos a tener que cambiarlo. Ok. Nos vamos al menú Diseño. Y hacemos clic en el botón Cambiar tipo de gráfico, que es el penúltimo botón. Estamos en categoría columnas, nos vamos a cambiar a la categoría circular
Ahí está. Y del lado derecho tenemos las variantes. Nos vamos a cambiar a la segunda opción que dice circular 3D. Hacemos clic en aceptar. Y listo. Aquí hago una pequeña pausa para que hagan los ajustes correspondientes. A continuación, vamos a hacer ajustes de diseño y presentación aquí en este gráfico circular. En este caso vemos que aparece ya el total el total pagado por cada uno de los niveles educativos: doctorado, especialidad, licenciatura, maestría y otra clasificación más que es muy pequeñita de SD que no quedó clasificado. Aquí se ve en nuestra leyenda, que es la que está mostrándose del lado derecho. ¿Sí? Este es un código de colores que nos ayuda a identificar la respectiva rebanada para cada uno de los elementos que se están graficando. Entonces, aquí en nuestro cuadrito con el signo de más, esquina superior derecha, vamos a habilitar también las etiquetas de datos. ¿Ok? Con esto aparecen los valores absolutos, que es el total que se pagó por cada uno de los niveles de estudio, pero en nuestro requerimiento que tenemos en Classroom, nos solicitan que además de los valores absolutos también se muestren los porcentajes. Por lo tanto, vamos a hacer aquí ajustes adicionales en las etiquetas de datos, haciendo clic en el pequeño botón que está a la derecha con un triangulito. Aquí le vamos a poner más opciones. Ok, más opciones. Y a la derecha, aquí ya vamos a poder ver, bueno, se organiza el contenido de acuerdo a los iconos que están en esta parte superior. Dependiendo de la versión de Office, puede ser que tengan esta organización en forma de iconos. Entonces, donde está la grafiquita y donde dice opciones de etiqueta, aquí es donde vamos a ver todas las opciones para nuestras etiquetas de datos. Y vemos que únicamente está habilitado el valor absoluto, por lo cual vamos a habilitar también el porcentaje que ahorita está desactivado. Vamos a activarlo. Hacemos un clic y vemos que aparece ese porcentaje enseguida del valor absoluto, lo cual pues no se ve muy bien, está un poquito ahí medio confuso. Entonces, para evitar esto, vamos a usar un separador. Aquí más abajo tenemos esta opción de separador y se está usando la coma. Aquí hay un selector y en vez de usar la coma, aquí hay una lista. Vamos a desplazarnos hacia abajo. Vamos a elegir la opción que dice nueva línea y con eso va a mostrarse tanto el valor absoluto como el porcentaje, pero en un renglón diferente, ¿sí? De tal manera que el valor absoluto aparece arriba y el porcentaje aparece debajo. Aquí vamos a hacer también un pequeño acomodo con la ubicación de dónde está cada una de las etiquetas. Aquí donde dice posición de etiqueta, tenemos el que dice ajuste perfecto de manera predeterminada. Vamos a ver cómo se ve con la opción al centro. ¿Sí? Se desplaza hacia el centro cada una de las etiquetas. Vamos a ver cómo queda con el extremo interno. Ahí se aleja. Y vamos a poner ahora la opción de extremo externo. Aquí ya se sale el texto de donde está el gráfico, pero esto permite que no se empalme tanto. Parece ser que esta se ve un poquito mejor. Entonces vamos a dejarla de esta manera. Igualmente la leyenda, que se está empalmando un poquito con la etiqueta de la derecha, vamos a desplazarla. Vamos a hacer un clic sobre la leyenda. ¿Sí? Y acá, de hecho aquí arriba, en el botón con el signo de más, en la esquina superior derecha, aquí en las opciones de leyenda que están a la derecha, aquí le podemos elegir que se coloque en la parte inferior, que es donde se ubica mejor para aprovechar de manera más optimizada el espacio de trabajo. Entonces la leyenda quedó en la parte inferior, las etiquetas quedaron con el valor absoluto y también el porcentaje. Ok, y también vamos a ver qué otro ajuste. Bueno, le pusimos el separador
de nueva línea. ¿Ok? Y vamos a aprovechar también para ir al menú de inicio y ponerle negrita a esas etiquetas para que sea un poco más clara. Ok, ahí está. Podemos incrementar ligeramente el tamaño para que se aprecie un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, estas etiquetas de este segundo ejercicio van a quedar de esta manera. El valor absoluto en la línea superior, el porcentaje en la línea inferior y ya no aplicaríamos más formato distintivo porque este grupo de etiquetas están agrupados, de tal manera que si queremos ahí hacer algún formato de moneda, por ejemplo, se aplicaría a ambos, entonces lo vamos a dejar así. Y vamos a seguir haciendo ajustes adicionales. Por ejemplo, aquí en el título le vamos a poner total pagado por nivel de estudios. Por nivel de estudios. ¿Ok? Aquí aprovechamos para ir al menú de inicio. Vamos a incrementar el tamaño de letra. Podemos también cambiar el tipo de letra para que sea más distintivo aquí el título. Pueden cambiar el color también si gustan. ¿Ok? Y bueno, estos serían los últimos ajustes para nuestro segundo ejercicio. Aquí con ajustes en el título, en las etiquetas de datos que ya habilitamos y la leyenda que quedó ubicada en la parte inferior. Con esto concluimos el ejercicio número 2 y pasaríamos al tercero. Hago una pequeña pausa. Vamos a aplicar un último ajuste aquí a este gráfico circular 3D, aprovechando este tipo de gráfico que es precisamente en tercera dimensión. Y bueno, podemos hacer un clic derecho sobre un espacio vacío dentro del gráfico y vamos a elegir la opción que dice Giro 3D. Y aquí se habilita un panel a la derecha con estas opciones de Giro 3D, que son especialmente interesantes para mejorar un poquito más el aspecto de nuestro gráfico. Aquí voy a mover ligeramente la barra derecha, el panel derecho, para ver un poquito más a detalle estas opciones, especialmente las que dicen giro X, giro Y y giro Z. Son los diferentes giros que podemos aplicar a cada uno de los ejes. Por ejemplo, si yo voy alterando el ángulo de giro en el eje X, fíjense cómo se va desplazando. Es como si fuera girando esa rueda en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa rebanada grande del doctorado, ¿sí? Pues ahí podemos acomodarla de cierta manera para que quede un poquito mejor presentada. Y ya si la complementamos con el giro vertical en el eje en el eje vertical Y, pues aquí se mejora un poquito más el aspecto del gráfico. Por ejemplo, ahí más o menos, aquí tengo un giro de 40 grados. Y aquí está lo que les comentaba de acomodar de mejor manera ahí el gráfico. Aquí como que queda ya un poco más centrado el segmento que corresponde a doctorado, ¿sí? Y ahí queda un poquito mejor presentado. Entonces, tan solo con esos ajustes en el giro de los ejes, tanto el X como el Y. Y bueno, también podemos hacer ajustes adicionales en perspectiva. Ahí podemos subir o bajar, ahí para como si nos acercáramos o nos alejáramos ahí de este gráfico, ¿sí? Son ajustes adicionales que tenemos aquí con los tipos de gráficos en 3D. Entonces ahí ustedes hagan los ajustes que consideren necesarios. Esto no va a ser calificado, pero nada más para su conocimiento, que lo tengan ahí presente. ¿Ok? Bueno, pasaríamos al siguiente ejercicio. El último ejercicio de esta práctica número 7 nos piden un gráfico dinámico con el monto pagado en cada trimestre por nivel de estudios, usando un gráfico de columnas apiladas en 3D. Vamos a trabajarlo aquí en Excel. Nos vamos a nuestros datos de origen. Generamos un nuevo gráfico dinámico con el botón correspondiente. Esto ya lo hacemos un poquito más rápido. Los campos clave aquí son
nivel de estudios y monto pagado en cada trimestre. ¿Sí? Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, en el anterior era el total pagado, pero en este último es el monto pagado en cada trimestre. Entonces, bueno, vamos primeramente a hacer un clic en nivel de estudios. Y ahora vamos a las columnas o a los campos que corresponden a cada uno de los trimestres. Vamos a empezar con el de enero a marzo. Hacemos un clic, se va directamente a sumatoria de valores. Vamos a seleccionar el segundo trimestre. Igualmente se va a ir ahí a sumatoria de valores. Lo mismo con el tercer trimestre y lo mismo con el cuarto trimestre. ¿Ok? Y bueno, ya aquí vemos que se empalma ya nuestro gráfico con la tabla. Entonces, por eso se recomienda mover el gráfico a una hoja nueva. Nos vamos a la esquina inferior derecha, por ejemplo, donde no hay nada. Dentro del gráfico hacemos un clic derecho. Elegimos la opción mover gráfico. Le ponemos la primera opción, hoja nueva. Y aquí el nombre que vamos a utilizar va a ser columnas apiladas 3D. Bueno, no, me faltó ahí poner la palabra gráfico. Gráfico de columnas apiladas 3D. A ver si cabe. Sí, sí se alcanza a apreciar. Ok, entonces tenemos aquí la vista previa de este gráfico. Voy a recorrer un poquito aquí a la derecha para que estén en fila los tres gráficos. Este fue el ejercicio 1, este fue el ejercicio 2 y este sería el 3. Aquí estamos viendo en la leyenda la columna que corresponde a cada uno de los trimestres. En este caso, el color rojo corresponde a ver, ¿cómo está esto? Suma de importe pagado de enero a marzo sería el rojo. Ok, fíjense bien, aquí tenemos un desglose por nivel de estudios y por cada nivel de estudios nos está poniendo los 4 colores, es decir, los 4 trimestres. El rojo es el primero, el verde es el segundo, el color beige el tercero y el color que es como marrón o como guinda sería el cuarto. Entonces aquí estamos viendo un total de, serían 4 por 4, 16. Bueno, el último que casi no se ve, ese no lo voy a tomar en cuenta, pero estamos viendo un total de 16 columnas, ¿sí? Que nos están reflejando el total pagado, pero por cada trimestre. Y aquí arriba vemos los posibles filtros que podemos aplicar a cada uno de los trimestres. ¿Sí? Y aquí abajo también vemos el posible filtro que podemos aplicar aquí en nivel de estudios. En este caso no es necesario aplicar un filtro, pero vamos a organizar este gráfico de la mejor manera. En primera instancia, nos vamos a ir al menú diseño, cambiamos el tipo de gráfico, estamos en la categoría correcta que es columnas, pero nos vamos a mover a la que dice columna 3D apilada. Entonces, comparando este gráfico que tenemos aquí, que es un poquito extenso y relativamente confuso, vamos a hacer el comparativo a este tipo de gráfico que es el de columnas apiladas, en este caso en la variante 3D. Le damos a aceptar. Y vemos que ahora se simplifica el gráfico. Igualmente tenemos columnas, pero ahora por cada nivel de estudios nos hace un acumulativo de tal manera que el color rojo, que es la base, es el primer trimestre en cada columna. ¿Sí? Ahí vemos los 4 colores para cada nivel de estudios. Cada color, como indica la leyenda, corresponde a un trimestre. ¿Sí? Entonces, este tipo de gráfico es muy útil cuando queremos simplificar, en este caso agrupando o apilando cada uno de los montos que se acumulan y que son las mismas unidades. En este caso son recursos económicos que se van acumulando cada trimestre y por eso es que al poner los unos encima de otros nos hacen una suma acumulada, que en este caso es más fácil identificar que el doctorado suma el mayor monto. Ahí se ven desglosados los respectivos trimestres. La leyenda, en vez de que esté ubicada del lado derecho, vamos a moverla
hacia, aquí, leyenda, la vamos a poner en la parte inferior. Ahí se ve un poco mejor organizado. Sí, entonces, en conclusión, este tipo de gráfico de columnas apiladas nos permite simplificar, puesto que en un principio, en el gráfico preliminar, teníamos cerca de 16 columnas, una junto a otra. Ese era el tipo de gráfico agrupado, es decir, nos agrupaba, en cada nivel de estudio nos ponía los 4 trimestres, de tal manera que si eran 4 niveles y 4 trimestres, por eso teníamos 16 columnas, y aquí no, aquí se van apilando uno encima de otro los cuatrimestres para hacernos la suma de cada uno de los niveles, de tal manera que aunque no tengamos la cantidad exacta, aunque aquí esté de referencia del lado izquierdo la cantidad, aquí a simple vista vemos que el nivel de doctorado se llevó más de 400 millones en el acumulado, seguido de maestría que está arribita de 150 millones, perdón, y bueno, ya enseguida seguiría la especialidad y por último licenciatura y el otro valor que no quedó clasificado, SD. Entonces con esto se simplifica mucho más nuestro gráfico y bueno, aprovechando las herramientas que hemos visto últimamente de tablas dinámicas, filtros, etcétera, pues de esta manera podemos resumir fácilmente la información. Esta ya es una información ejecutiva que con unos cuantos clics logramos ya obtener este resumen. Voy a hacer una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Por último, en este tercer ejercicio vamos a habilitar el título del gráfico. Le damos aquí un clic, vamos a reemplazar este texto vamos a poner pagos por trimestre y nivel de estudios. Ahí podemos ir al menú de inicio, cambiar tipo de letra, tamaño, etcétera, color, según consideren ustedes necesario. Okay. Okay. Igualmente aquí abajo al eje horizontal también le pueden ahí poner negrita, por ejemplo. El fondo, en vez de que sea gris, ahí pueden poner ya sea otro estilo de gráfico, otro diseño, otro estilo de diseño. Aquí vemos algunos. Y bueno, si no les gusta el fondo gris, aquí ya saben cómo lo pueden personalizar también. Recuerden que la leyenda va en la parte inferior. ¿Okay? Y lo principal que se va a calificar aquí es que el tipo de gráfico sea columnas apiladas 3D. ¿Ok? Aquí no fue necesario utilizar ningún filtro. Y con esto concluimos el desarrollo de nuestra práctica número 7 con estos 3 ejercicios de gráficos dinámicos. Vamos a grabar nuestra evidencia con el nombre de nuestra curve, seguido de un guión medio y terminación PRA 7. Guardamos. Y este archivo lo vamos a subir aquí a Classroom. Ok, aprovecho también para habilitarles el espacio para la evidencia de su asistencia. Y vamos a reutilizar esta. Aquí también pueden subir su respectiva captura de pantalla. Muy bien, y vamos a aprovechar para habilitar una vista inmersiva ahí para que quienes no pudieron hacer su captura de pantalla, etcétera, puedan tomar captura de pantalla en este momento, en el que vamos a habilitar aquí una vista inmersiva para que nos veamos todos. Si alguien tiene algún comentario, adelante, este es el momento, ahí me lo indica con su mano levantada, por favor. Muy bien, si no hay comentarios, con esto damos por terminada la sesión número 7 con el tema de
gráficos dinámicos. Reanudamos el próximo viernes a la misma hora. Nos vemos, que estén muy bien y me quedaré un momento más para dudas en lo particular.